Ok. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Conforme a la imagen del que fue el unigénito y ahora es el primogénito. Conforme a la imagen de Jesús. Nosotros fuimos predestinados para eso. Yo pienso que ya es tiempo de que nosotros entendamos cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó. Y entendamos cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en nosotros, los que nos santificamos. Fíjate que el mensaje es predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, usted mire a Jesús, conozca lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, lo que Jesús hizo, y de acuerdo a lo que Él hizo por nosotros, de acuerdo a lo que Él hizo con nosotros, así nosotros debemos procurar ser. Y para procurar ser, pues no tenemos sino que bebernos el agua. No podemos tratar de imitar a un tigre, a un león, sin nosotros tener las facultades. Pero a nosotros Dios nos da las facultades para que podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Fíjate que ahí en Romanos dice, porque a los que antes conoció, nos creó, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que su Hijo, el que era el unigénito, ahora sea el primogénito entre todos nosotros. Él hizo su trabajo y hoy está haciendo su trabajo con nosotros. Recuerden que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Ahí en el cuerpo somos alimentados. Entrar en el cuerpo es como entrar en el reino. Ya usted sabe, no sé si lo entiende, pero ya usted sabe lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ayúdame con ese volumen. Entonces, acá en Juan 3, él está diciendo eso, que hay que nacer de agua y nacer del Espíritu. Nacer de agua y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Para nacer de agua necesitamos bebernos el agua para que de tanto bebernos el agua se forme en nuestro ser interior los ríos de agua viva, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Nacemos de agua y del Espíritu. El agua que nos bebemos, los ríos de agua viva, que es el Espíritu. Cuando nacemos así, entonces ya podemos decir que estamos en el reino de Dios. Entonces, tantos engaños que Satanás, a través del sistema religioso,
¿Qué es el sistema religioso? Todos aquellos que predican lo que Dios escribió, tergiversando, torciendo las escrituras, utilizando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, miremos nosotros, conforme a lo que yo tengo aquí en Isaías 55. Pero en Isaías 55 vamos a considerar antes que el versículo 1, los versículos 10 y 11. Ya nosotros sabemos por el versículo 1 que él dice: a todos los sedientos vengan a las aguas. Y en el versículo 10 nos muestra cuáles son esas aguas. Y comienza diciendo que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11 ya muestra la luz y dice: así será mi palabra. Como el agua que desciende de los cielos, así será mi palabra. La que sale de mi boca, no la que cualquiera imitando habla parecido a Dios. Por eso tenemos que aprender a hablar con las mismas palabras de Dios. Y la única manera de aprender a hablar con las mismas palabras de Dios es tenerlas en el corazón. Y para tener las palabras de Dios en el corazón, necesitamos guardarlas en el corazón. Para guardar las palabras de Dios en nuestro corazón, es necesario leer lo que Dios nos ha hablado. ¿Y qué significa leer? Beberme el agua. Beberme el agua. Pero fíjate, ahora quiero que prestes atención a esto. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No vuelve, no regresa a mí vacía. Fíjate esto, sino que hará lo que yo quiero. Es decir, la palabra de Dios va a hacer lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cuál es esa palabra. Ya usted sabe, en Juan capítulo 1. Vamos a leer ahí 4 versículos y después nos vamos al versículo 14. Ya yo esto se los he enseñado a ustedes. Siempre tenga presente que como la lluvia que desciende de los cielos, así será la palabra de Dios. Cuando la dijo, faltaban 730 años para que se cumpliera. Y hace más de 2000 años se cumplió eso. Porque fíjate dónde comienza esto. En Juan 6. El versículo 38. Es Jesús hablando. Dice: porque he descendido del cielo. Qué casualidad, ¿no? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino ¿para qué? Para hacer la voluntad del que me envió. Esa es la palabra que dice Isaías, que Dios dice: así como la lluvia que desciende de los cielos, así será mi palabra, la que sale de mi boca.
no regresa a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, cuando aparece Jesús, dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere. ¿Está cachando? O sea, esa palabra es este hombre. Pero antes de ser hombre, ¿quién era? Era el Verbo. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Mira quién es la palabra. La palabra es Dios mismo. En el principio, el Verbo era con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Adivinen en quién estaba la vida. En el Verbo. En la palabra está la vida. ¿Te acuerdas que allá en Juan 6 él dice, la carne para nada aprovecha? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. La palabra es vida. La palabra es luz. La palabra es Espíritu. La palabra es Dios. Y el versículo 14. Y aquella palabra, aquel verbo, fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquella palabra que es la vida de los hombres, aquella palabra que es Dios, fue hecho un hombre. Dejó de ser el verbo, dejó de ser Dios, no como dice la religión, 100% hombre, 100% Dios. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado con nosotros. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la carne de Él, condenó al pecado. Allí lo sentenció para darle muerte en la cruz. Entonces, dicho esto, en Hechos capítulo 10, versículo 38. Ahora, cuando él dice, he descendido del cielo, él lo que está diciendo es, oye, yo vine a representar al Dios invisible. El Dios invisible van a poder conocerlo porque me conocerán a mí. Y Él vino también para que los que logremos creer en Él podamos ser como Él. Porque lo que nos va a hacer como Él no es la carne. Lo que nos va a hacer como Él es el Espíritu de Dios. Entonces, en Hechos, capítulo 10, versículo 38, ya tú te sabes esto. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No a Dios, a Jesús de Nazaret. Y cómo este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. Por esta razón, porque cuando Dios lo ungió con su espíritu, era que Dios estaba con él. Mientras tanto, Dios no estaba con él. Entonces, el sistema religioso es bravo, porque ellos se meten a torcer la palabra de Dios. Y ustedes llegaron aquí distorsionados, torcidos, remendados. Y Dios con su palabra
los está enderezando. Yo diría que yo, por ejemplo, llegué desorientado con relación a esta doctrina. Me costó mucho, demasiado, poder aceptar la niña y todo lo demás. Pero es que todos vinieron así. Lo que pasa es que tú eras Dios en ese sistema. Tú eras el pechiche, tú eras el papa. Entonces observa. Ya sabemos que Dios ungió a Jesús de Nazaret, un hombre más. Lo ungió con Espíritu Santo y con poder, para que él pudiera hacer bienes, hacer el bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate qué casualidad, otra casualidad más, que Dios nos llamó a nosotros a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Y para eso es que Dios quiere enriquecernos en todo, para toda liberalidad. Porque ahora vamos a representar un reino celestial, pero que funciona aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo. Con hechos, con testimonio. Y con dinero para poder nosotros, al desnudo, vestirlo, al hambriento, darle de comer. Pero no es que yo le di la semana pasada y que él no vuelve a comer. Al enfermo, al preso. Tú tienes que comenzar a mirar cuál es la razón por la cual tú estás aquí. Y desde mi punto de vista, yo pienso que ustedes debían estar inmensamente alegres de que Dios los haya escogido, de que Dios los haya predestinado para hacer este trabajo. Porque es que para hacer este trabajo, Dios nos va a suministrar su espíritu, su vida. Dios va a hacer en nosotros. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios cuando logremos que Dios esté en nosotros. ¿Quién es Elías? Dale fettuccini. Observa cómo comienza el trabajo de él con nosotros. En Hebreos 2, versículos 14, 15, 16, 17. Y esto vamos a escucharlo con atención. Si de pronto el niño les incomoda, cambiamos y esperamos que el niño se calle para que usted vea esto con la realidad que está ahí y con la realidad que debe ser en nosotros. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, el verbo, participó de lo mismo. Dios lo envió en semejanza de carne de pecado. Él participó de lo mismo. ¿Y para qué él participó de la misma carne? Para poder morir y destruir. Observe el verbo destruir. Por medio de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte. Tenía muerto a todo el mundo. Desde Adán, todos estaban muertos, separados de Dios. Por eso Dios después levantó a un hombre
llamado Abraham, que pudiera creer en él y mostrar allí la futura iglesia que se formaría después de este sacrificio de Jesús en la cruz. El que no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer lo que Dios quiere. Pues déjame decirte que Él nos predestinó a nosotros también para que hagamos lo que Dios quiere. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene, el imperio de la muerte, al diablo. Observa el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, el 16 está mucho más interesante. Porque ciertamente, ahí en la cruz donde destruyó al diablo y libró a los que estaban todo el tiempo por temor de la vida, estaban sujetos a esclavitud. ¿Sabe qué dice? Porque no socorrió a los ángeles caídos. No socorrió a los de la izquierda. Yo creo que tú te debes acordar hace poquito, que Él los llamó y puso a unos a la derecha y a otros los puso a la izquierda. Y a los de la derecha le dijo: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino, hereden el reino, hereden el reino preparado para ustedes. Y a los de la izquierda le dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, al lago eterno del fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué tengo que hacer yo para que ustedes entiendan que la izquierda, oído, son ángeles caídos? No tienen salvación. Y para que sepamos que los de la derecha no es que seamos la mejor cosa. Ahí en la misma cruz le pusieron dos tipos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el de la izquierda, ¿qué hacía? Injuriaba al que podía salvarlo. Lo injuriaba, se burlaba de él. Y el de la derecha le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo él al de la derecha? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pudiste ser ladrón, pudiste gobernar tu vida mal, tu hogar mal, tus negocios mal. Pero yo vine no a socorrer a los ángeles caídos. Yo no vine a socorrer a los de la izquierda. Yo no vine a socorrer a los cabritos. Yo vine a socorrer a los de la derecha, a las ovejas. Porque no todo el que se congrega es oveja. Si las congregaciones están llenas y guiadas por hombres que no son hombres de Dios, pero utilizan la Biblia para engañar. Y allí, en esas congregaciones, como estuviste tú también. Así hay mucho allá, esperando que alguien te hable lo que Dios habla, lo que en este ministerio se habla. No socorrió a la izquierda, no socorrió, porque esos son los ángeles caídos. Pastor, pero ¿y los otros ángeles no podía socorrer? ¿De qué? Ellos no tenían nada. Los que quedaron en el cielo no tenían ningún problema. El problema tenían los ángeles que se sublevaron allá junto con Satanás, el dragón, la serpiente antigua, y fueron echados por el
Por Gabriel y sus ángeles. Por Miguel, gracias. Por Miguel. Los ángeles en el cielo habían perdido su condición. Siguen siendo ángeles, pero ya pertenecían a un grupo que los que quedaron en el cielo no necesitan salvación. Ellos no perdieron su dignidad, porque ellos estuvieron, al contrario, ellos ayudaron a sacar a los ángeles. O sea que para ellos no hay... No tienen que salvación. ¿De qué? Los que necesitamos salvación, bueno, los que nos encontramos aquí como los ángeles caídos, que tienen grandes congregaciones. Y en última los ángeles caídos, pero él advierte que él no viene aquí a salvar ángeles. Es que exactamente, él no vino aquí a socorrer a los ángeles, para que nos quede claro qué fue lo que pasó en la cruz y quiénes son los ángeles caídos y quiénes son los de la izquierda que no tienen salvación, quiénes son los cabritos. Vino a socorrer la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Los creyentes. Recuerden, nosotros, así como Isaac, dice Pablo en Gálatas 4, versículo 28, nosotros, así como Isaac, somos hijos de la promesa. O sea, nosotros, la iglesia, son la multitud de hijos que Dios le prometió a Abraham. Maestro, cuando él vino encontró que todo el mundo estaba en una condición muerta en delitos y pecados. Todos. Todo vuelto. Todos. Todos. Vino a salvarnos de la izquierda. Y ustedes hoy, pastores y gente que se congrega, votando a favor de la izquierda. Maestro, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Cuando Dios nos envió a nosotros nos enviaron aquí en un cuerpo, nacimos con un cuerpo de carne, digámoslo así, nos introdujeron en un cuerpo de carne a esta tierra para salvarnos y darnos una misión de salvar a otros. ¿Es correcto? Claro, es que nosotros nacimos contaminados porque nacimos allí. Pero así como Dios envió al Verbo a salvarnos, entonces Dios ahora en la cruz objetivamente nos salvó, nos justificó, nos glorificó y nos sentó en los lugares celestiales. Ese es el destino nuestro. Pero la gente, por la ignorancia, vive en contra del destino que Dios le preparó de antemano. Vamos en contra de nuestra predestinación por ignorancia o por soberbia o por terquedad. Si creyéramos, estamos sentados en lugares celestiales y lo entendiéramos, podemos diferente. Claro, pero es que porque no lo entienden. Si aquí yo llevo años. ¿Por qué no lo entienden? Tú dices algo, Jorge. Yo lo que pregunto es por qué no lo entienden. Mira que gente que dijo que hoy el viernes dijo que hoy estaba aquí. ¿No están? Porque es que viven la vida loca. Porque esto no es que porque tú te congregues aquí, es porque tú oigas la palabra y te la bebas. Si no te la bebes, vas a seguir igual que siempre. Quizás como los religiosos fariseos, hipócritas, fingiendo lo que no es. Por eso, a mí no me da pena ni miedo hablar con ustedes como se habla normalmente. Porque no estamos pecando. Quizás utilizo expresiones como las utilizaba Dios y Jesús, los profetas, expresiones que facilitaban que la gente entendiera. Fíjate que Jesús le dijo, malditos a los de la izquierda. Y yo prefiero que alguien me eche un eche y no que me diga maldito. ¿Tú qué prefieres? No socorrió a los ángeles. Socorrió a los creyentes, la descendencia de Abraham. Por lo cual, versículo 17.
ese que nos salvó en la cruz, debía ser en todo semejante a nosotros. No podían enviar a un Superman, ni siquiera a Batman. No podían enviar a alguien. Tenían que ser igual a nosotros en todo. Semejante a nosotros en todo. Para poder venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Para coger los pecados del pueblo y recibirlo a él. Cuando lo recibió, sintió que la presencia de Dios, el Espíritu, no estaba ahí. Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, Dios encontró la forma de que nosotros, a pesar de este cuerpo, Él pudiera entrar. ¿Cómo encontró la forma? Cogió y nos quitó el pecado. Se lo echó a Él. Y en esos 3 días fue creado el nuevo hombre, la nueva creación. La obra magna de Dios fue creada. Y entonces Cristo mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Para que entonces se cumple lo de Juan 3:16. De tal manera Dios te amó, que ha dado la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. A nosotros lo que nos va a salvar es la fe, creer. Y para creer necesitamos bebernos el agua. A mí que no me diga nadie que cree sin beberse el agua. Porque me podía hasta dar pena reírme en la cara. Yo cuando comencé de pastor, yo tenía conocimiento. Yo no creía. Quizás lo que creía de tanto leer, podía haber algo de fe. Pero sin beberse el agua, sin lavamiento. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que escribiera y que hablara? Esparciré agua limpia sobre ustedes para limpiarlos de todas sus inmundicias. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para yo hacer que ustedes anden en mis estatutos, que ustedes guarden mis preceptos y los pongan en práctica, pero lo va a hacer Él dentro de nosotros. Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos. ¿A dónde va el que tiene sed? A las aguas. A todos los sedientos vengan a las aguas. 730 años se cumple la profecía. Y Jesús, en el último y gran día de la fiesta de Pentecostés, porque después de la fiesta ahí, ya le tocaba a Él ir a la cruz. ¿Qué dijo Él? Si alguno tiene sed, y dice que alzó la voz, voy a hablar, las palabras que van a salir de mi boca son como agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y por beberse el agua, el que en mí cree,
O sea, nadie va a creer si no se bebe el agua. Rafael, ¿oíste eso? Tú puedes decir, Rafa, mira, por eso a veces yo no soy grosero contigo. De pronto tú piensas, pero yo lo que trato es de mostrarte a ti y a cualquiera. No, que ahora sí, que ya verán que cuando llegue la plata, que cuando esto, que... Si no te bebes el agua, no vas a creer, no vas a formar parte del reino. Ahora, yo pudiera estar equivocado si la Biblia no dice la verdad. Si ustedes me demuestran que la Biblia no tiene la verdad, entonces yo digo, reconozco que me equivoqué. Si la Biblia no sirve, yo estoy equivocado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que en mí cree, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. Dime, ¿de dónde salen los ríos de agua viva? De tanta agua que te bebes. ¿Y a quién está representando los ríos? No el río, ríos, no de aguas, de agua viva. De sola agua. ¿A quién está representando? Al Espíritu. El Espíritu es como ríos de agua viva. Porque el Espíritu ese nos está limpiando. Porque el Espíritu no es sino todas las palabras que hemos guardado. Las muchas palabras se va formando el Espíritu de Dios. Se va formando los ríos de agua viva que lo ponen como, que es el Espíritu, que lo ponen como agua, porque Él está ahí haciendo una limpieza permanente. ¿Qué es esa limpieza permanente? De la abundancia de lo que está aquí habla mi boca. Ya no voy a hablar como hablaba antes. Y tal como lo que tengo en el corazón, eso es lo que voy a pensar. Entonces, cuando ya esas palabras están en mi corazón y yo voy a hablar de Dios, yo no voy a hablar como hablan los hipócritas. Yo no voy a hablar como hablan los religiosos. Yo voy a hablar como Dios habla. Y voy a enseñar a que ustedes hablen como, con las mismas palabras que Dios habla. En esa condición está estando Dios haciendo en nosotros. Está haciendo en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Él es el Dios de paz, que nos hace aptos para toda buena obra. Y si nos hace aptos para toda buena obra, pues estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos hace aptos para toda buena obra, para que haciendo toda buena obra hagamos la voluntad de Dios. Ya tú sabes que las buenas obras comienzan ahora en la escasez y después ya Dios nos suple todo lo que nos falta y ya mejoramos. Ya después Dios hace que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces vamos a abundar para toda buena obra. Y nuestra justicia, que es la misma justicia del reino, la que nos enseña Dios en su reino, permanece para siempre. Cuando estamos en esa etapa, Dios dice, estás listo para recibir la riqueza. Te voy a aumentar los frutos de tu justicia. ¿Cuáles son los frutos de la justicia? Los resultados de tu abundar para toda buena obra. ¿Y para qué va a aumentar eso? Para que estés enriquecido en todo. Te vas a vestir mejor que Salomón. Imagínate, nos vamos a vestir mejor que Salomón. Y no es que nos vamos a gastar la plata en vestido, porque a esa altura, después de haber pasado, porque Dios me añade todo lo que yo necesito, Dios me suple todo lo que me falta. Ahora la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, abunda en mi vida. Ahora tengo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Ahora puedo abundar para toda buena obra. Ahora mi justicia permanece para siempre. O sea que ya yo estoy capacitado y sé exactamente para qué son las riquezas. Me alcanzan para mí y son tantos que es que yo tengo que ver cómo hago.
para darle a los pobres, para darle comida al hambriento, y no un día. Tendremos para hacer, no sé qué nombre le pondremos, para que ahí tener a los niños y darle comida, educarlos, porque la primera comida que tenemos que darle es la palabra de Dios. Porque no se trata de dar comida por dar comida. Se trata de hacer un trabajo. Si Jesús hizo el suyo para salvarnos a nosotros, ¿por qué nosotros no hacemos el trabajo nuestro? Hebreos 6. Versículo 7. Entonces, mira, te recuerdo, en Juan 7, versículo 37, te recuerdo. Si alguno tiene sed, venga a mí y bébase la palabra. Y el que se bebe mi palabra, en mí cree. Y el que en mí cree, de tanto beberse la palabra, en su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo estará allí como ríos de agua viva. Entonces, el que se bebe la palabra cree, ¿verdad? ¿Sí? Cree. Y el que se bebe la palabra es el que produce en él el Espíritu Santo. Tú causas que el Espíritu Santo se forme en ti. ¿Cómo lo causas? Bebiéndote la palabra. Ahora en Hebreos 6, versículo 7. Acuérdate de Isaías 55. Acuérdate de lo que acaba de decir Jesús. Entonces Pablo dice, porque la tierra, diga yo, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Entonces tú debes entender que ahora está lloviendo. Y si te bebes esta palabra, que como la lluvia desciende del cielo, porque esta palabra no es mía. Esta palabra es aquel que era el verbo y fue hecho carne. Era la palabra de Dios caminando como hombre. Y esa palabra hizo lo que Dios quiere. Nos salvó a nosotros. Dios, a causa de su sacrificio, Dios pudo crear al nuevo hombre, la nueva creación, su obra magna, su obra maestra, la iglesia, creada. Ahora la iglesia formada es la que se está bebiendo el agua. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, esa tierra que eres tú cuando te bebes el agua, ¿qué haces? Produces el Espíritu Santo. La hierba provechosa es el Espíritu Santo lo que tú produces. Y por producir el Espíritu Santo, recibes bendición de Dios. Porque es que el Espíritu Santo, el Espíritu, Cristo, te va a dar la sabiduría, la inteligencia, te va a dar todo lo que necesitas. Y esa es la gran recompensa que Dios da, el premio que Dios da, las bendiciones que Dios da a los que se beben el agua, permitiéndole que Él venga a habitar en su templo, en su casa. Recuerda que somos la casa de Cristo. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, nos gloriamos en eso que estamos esperando. Visualízate, haz un plan desde ahora. ¿Qué harías tú con esa cantidad de riquezas? ¿Qué harías tú? Visualízate. Haz una agenda. Y esa esperanza cada día la miras.
firme, esto se va a hacer, esto se va a dar. Somos la casa de Dios, somos la iglesia del Dios viviente, somos las columnas que sostenemos la verdad sobre el fundamento de Jesucristo. Somos el templo del Dios viviente. Por cuanto sabemos que tenemos esas promesas, limpiémonos de toda contaminación genética y de toda contaminación de espíritu. ¿Cómo nos limpiamos? Bebiendo el agua. Bebiendo el agua. Entonces tenemos allí, recibe bendición de Dios. ¿Quién es? El que se bebe el agua. Esa es la parte que nosotros debemos tener presente. Y te recuerdo en Romanos 8. Versículos 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos, los que se beben el agua, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme al propósito de Dios, conforme a su propósito, fueron llamados. Que Dios te llamó a ti. Tú no estás aquí de casualidad. Dice el 29, porque a los que antes conoció, Él nos conoció allá en la creación del hombre. A los que antes conoció, también nos predestinó. No nos permitió nacer hasta que no pasara lo de la cruz. A nosotros no nos permitió nacer hasta que no estuvieran todas las epístolas de Pablo. A los que antes conoció también nos predestinó. Ahora ya sabemos que no hay ninguna dificultad. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que su Hijo, el que era el unigénito, ahora que Dios tiene otros hijos, sea el primogénito entre nosotros, sus hermanos. Entonces ya Él hizo su trabajo, ya estamos siendo formados, ya fuimos creados hace 2030 años. Fuimos creados. ¿Por qué crees tú que hay una agenda para 2030? ¿Por qué crees tú? Fueron 2000 años y los 30 años de Jesús. ¿Por qué crees tú que hay una agenda para el 2030? Porque saben que así como apareció Jesús en esos 30 años, el poder de Dios, la iglesia, Dios va a hacer algo, no sé si tú se lo vas a permitir. Somos los que no vamos a permitir que el misterio de la iniquidad nos haga daño a nosotros ni a las personas que nosotros amamos. Porque a las personas que nosotros amamos somos los que tenemos que hablarle. Yo a mis hijos, cada vez que me dan la oportunidad, yo les hablo. Y a mis nietos. En lo que pueda, porque los nietos, tú sabes, ellos viven más tiempo con los padres. Pero por lo menos haciendo el trabajo. Porque hay una agenda 2030.
exactamente 2030 años. Ojalá Dios me dé la oportunidad de hablarle de esos periodos de 2 días. 2 días, un día para Dios es como 1000 años, ¿verdad? ¿Es así? Un día para Dios es como 1000 años. Y 2 días, como 2000 años, ¿verdad? Nos vemos.